Hola, ¿cómo están? Esta es la tercera parte del capítulo que estamos estudiando sobre el procesador en la materia Introducción a los Sistemas Informáticos de la Facultad de Ciencias Exactas de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Nosotros habíamos dicho en los videos anteriores que íbamos a estudiar al procesador visto desde afuera, es decir, vamos a estudiar el juego de instrucciones que nos provee. ¿Cuáles son las instrucciones que nos provee? Instrucciones aritméticas, instrucciones de control y otras. Y cada instrucción va a tener un juego, un conjunto de operandos. Por ejemplo, una suma va a tener dos operandos y un resultado. A veces se dice que son dos operandos de entrada y un operando de salida. También nos van a decir en esas indicaciones, instrucciones o manual que va a tener que estar disponible, de dónde salen los operandos. Si los operandos salen de la memoria externa, si los operandos fueron traídos previamente a esa memoria interna del procesador que se llama banco de registros. Entonces todo eso, ese conjunto de reglas para escribir los programas, son lo que vamos a llamar la arquitectura del juego de instrucciones. En inglés va a ser, la sigla ISA. Entonces, ¿qué aspecto van a tener esas instrucciones? Las instrucciones que entiende el procesador verdaderamente son instrucciones formadas por unos y ceros almacenados en la memoria, ¿sí? Así se van a ver las instrucciones. Eh, esa forma de ver las instrucciones es lo que nosotros vamos a llamar lenguaje de máquina o código ejecutable o el formato binario o el binario, a veces se dice, de un programa. Y es un formato difícil de entender para nosotros, pero es el formato que leen el procesador cuando va a buscar una instrucción de la memoria. Cuando el procesador va a buscar una instrucción de la memoria, trae una cantidad de datos en formato unos y ceros, que va a interpretar como una instrucción. Como ese formato, el código máquina, es difícil para los seres humanos, hay un nivel de abstracción un poquito más elevado que permite decir lo mismo, pero de una forma más legible. Y a ese lenguaje más legible lo vamos a llamar lenguaje ensamblador o lenguaje de ensamblado. Vamos a verlo en formato de ejemplo. En la parte acá inferior derecha de la figura tenemos descripciones en lenguajes de alto nivel, que puede ser C, C++, Java o Python, JavaScript. Hay infinidad de lenguajes de alto nivel. De alguna manera, y usando programas especiales, se traducen esas instrucciones de los lenguajes de alto nivel en código máquina ejecutable. Y seguramente en alguna etapa de esa traducción se pasa por lo que se llama lenguaje ensamblador o lenguaje de ensamblado. Entonces, por cada instrucción del lenguaje máquina hay una instrucción en lenguaje ensamblador. Nada más que en vez de tener ceros y unos donde se especifica si se trata de una suma o de una instrucción de control, en el formato de lenguaje ensamblado hay una palabra que nos recuerda a esa instrucción. Por ejemplo, en vez de usar unos y ceros para decir que voy a hacer una suma, una combinación específica de unos y ceros, voy a usar la palabra de 3 letras add, ADD. Y separada por espacios voy a poner los operandos de una forma bastante legible.
¿Qué es lo que ejecuta el procesador? Ejecuta código máquina únicamente. Entonces, si yo tengo un programa escrito en ensamblador, voy a necesitar un programa que me haga la traducción de lenguaje de ensamblado a lenguaje de máquina. Ese programa, no se mataron para pensar el nombre, se llama el ensamblador. El ensamblador hace la traducción del lenguaje de ensamblado a código máquina. Pero recuerden, y eso es muy importante, que la computadora solamente ejecuta código máquina, ceros y unos. Bueno, ahora yendo un poco a los juegos de instrucciones vistas en lenguaje ensamblador, vamos a ver dos grandes familias, dos grandes formas de pensar los juegos de instrucciones en las computadoras. Una familia, vamos a llamarla RISC, y la otra familia vamos a llamarla CISC. Es bastante difícil de explicar esto sin hacer referencia a la evolución histórica del diseño de los procesadores. En el principio de los tiempos, cuando se hicieron los primeros procesadores, en el principio de la historia de los procesadores, de los chips, de los microprocesadores, los recursos eran muy limitados. Había poco silicio para hacer los procesadores. Entonces, había pocas instrucciones disponibles. Un conjunto bastante pequeño de instrucciones disponibles. Cuando fueron evolucionando los procesadores y se fue avanzando a nivel tecnológico, los fabricantes de procesadores fueron incorporando instrucciones más complejas. Entonces, cada procesador que salía nuevo incorporaba muchas instrucciones más complejas, donde los operandos a veces estaban en lugares más cómodos para un programa determinado. Algunas veces los operandos están en el banco de registros, ahí en el interior del procesador, otras veces los operandos están en la memoria, y hay muchas formas, se van viendo varias formas de acceder a los operandos para hacer determinada operación, determinada instrucción. Con el correr de los años, en algunas décadas, resultó que los procesadores tenían juegos de instrucciones bastante grandes, por no decir enormes, y para aprender a usar todo ese juego de instrucciones había que contar con, eh, con un manual bastante importante. Entonces, más o menos en los años 80, a unos investigadores se les ocurrió una idea y dijeron, bueno, ¿qué pasa si nosotros ahora volvemos un poco a los orígenes y pensamos un juego de instrucciones bien diseñado, bien pensadito, pero chico, pequeño y muy ágil, que nos permita hacer un procesador mucho más rápido? ¿Por qué eran lentos los procesadores que se dieron en llamar CISC? Porque para implementar, para materializar esas instrucciones complejas, necesitaban mucho hardware, mucho silicio, aunque aunque se utilizaran raras veces. Y nos queda un procesador grande, una máquina grande, compleja, pesada, y tanto para ejecutar instrucciones frecuentes como mucho menos frecuentes, la máquina es esa sola. De ese modo, dijeron, bueno, nosotros vamos a construir una máquina más pequeña donde todas las instrucciones que se usen van a ser todas de uso muy frecuente. Y si hay que usar una instrucción más rara, de uso infrecuente,
que en el procesador CISC es una sola, nosotros las vamos a hacer mediante varias instrucciones simples. Y en promedio vamos a ser más rápidos porque es infrecuente que eso ocurra. Deténganse a meditar en eso un poquito y se van a dar cuenta por qué la idea está de los procesadores con un juego de instrucciones reducido fue ganadora, por lo que les decía recién. Y encima, un procesador pequeño y reducido consume menos energía, lo cual fue fundamental en años y décadas venideras. Piensen ustedes en el procesador que utilizan en su teléfono. Quieren que sea un procesador que consuma poca energía y dé mucho servicio. Un procesador potente de bajo consumo. No quieren tener una batería gigante ni que la carga les dure minutos. Quieren que les dure muchas horas y que la batería sea liviana y el dispositivo pequeño y liviano. Entonces, de vuelta con la misma idea, tenemos que las instrucciones sencillas se ejecutan en máquinas sencillas, más pequeñas, más rápidas, que consumen menos energía. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, la arquitectura CISC debe haberse extinto. Y la respuesta es que no. Ambas arquitecturas existen hasta el día de hoy. ¿Cómo, ¿Cómo se ven a nivel de fabricantes? Bueno, las arquitecturas RISC están dominadas por la empresa ARM. Si se ponen a investigar, todos los, em, todos los celulares que ustedes están usando, aunque el procesador lo fabrique otro, lo fabrica con licencia de esta empresa. Entonces, aunque sea de Samsung o un iPhone, si ven bien, el procesador es un procesador ARM. Y yo los invito a que lo busquen, lo investiguen y que comenten el resultado de esa búsqueda en el foro. Y por ahí se abre un hilo al respecto y ven qué procesador usa cada uno de ustedes. Del otro lado, la arquitectura CISC, que a nivel comercial también se llama x86, es la que utilizan los fabricantes Intel, AMD, sobre todo. Son los fabricantes más históricos de procesadores. Y bueno, ustedes dirán, por qué se siguen usando estas arquitecturas que fueron superadas? Y la respuesta es porque hay una base de programas desarrollados muy grande que usa esta arquitectura. Muchos de esos programas, eh, para muchos de esos programas no está disponible el código fuente, solamente está disponible el código ejecutable o el código máquina, con lo cual no se pueden reconstruir. Hay que usarlos como están. Entonces, eh, eso. Y por otro lado, ustedes se imaginarán que Intel y AMD, dos empresas muy grandes en el mundo de la tecnología, no van a ver una buena idea y van a decir, como es de otro esa buena idea, yo no la uso. Eso no ocurre en un ambiente racional y de competición como este que estamos viendo, una competencia a nivel económico, comercial, empresarial. Entonces, las buenas ideas de los procesadores RISC también las incorporan los procesadores con arquitectura x86. ¿Cómo es eso? Para afuera,
muestran el juego de instrucciones CISC, pero internamente hay capas de traducción de manera tal que en el interior de los procesadores Intel y AMD hay procesadores con arquitectura RISC o con ideas de los procesadores RISC, ideas modernas. No se quedaron atados a ideas antiguas. Pero esa práctica no les permite ser eficientes a nivel de energía. Por eso no van a haber procesadores de Intel o de AMD en telefonía celular o en dispositivos móviles. Intentaron hacerlo, pero el consumo de energía les hizo prohibitiva esa idea. Hay mucho para hablar sobre esto, pero no quiero hacer el video demasiado largo. Entonces, tenemos diferentes juegos de instrucciones o arquitecturas de juegos de instrucciones. x86, ARM y otros varios más. Algunos son históricos, otros se siguen usando. Nosotros vamos a usar un juego de instrucciones que es la llamada MIPS. MIPS es un desarrollo anterior a ARM y en el cual se basa ARM. Es un desarrollo de los años 80, donde se hizo el primer planteo, la primera idea de los procesadores RISC. Acá está uno de los impulsores de esa idea, que es John Hennessy. Vamos a ver, o vamos a utilizar como bibliografía alguno de sus libros. Entonces, estos procesadores con arquitectura MIPS o con juegos de instrucciones MIPS se comenzaron a desarrollar en los 80 en Stanford, ¿sí? Por un grupo liderado por John Hennessy, este profesor, investigador que vimos recién. Luego en los 90, esas ideas del ámbito académico pasaron al ámbito de la industria y se empezaron a fabricar estos chips. Lo que pasa es que competían en esa época con gigantes como Intel. Pero bueno, a pesar de eso, tuvieron su cuota de mercado y llegaron a usarse en distintos equipos, como la PlayStation 2, que posiblemente alguno de ustedes la haya conocido, la conozca. Y bueno, como el juego de instrucciones de esta arquitectura MIPS es muy claro, sencillo y simple, es un conjunto de instrucciones reducido, se usa a nivel educativo en muchas universidades del mundo y hay muchos libros que utilizan MIPS en vez de ARM, que como toda cosa más avanzada tecnológicamente es un poquito más compleja, pero todos los conceptos básicos se pueden estudiar estudiando MIPS. Y nosotros les vamos a proponer alguna lectura adicional en dos libros interesantes, que son estos dos que están acá en esta pantalla. El de la derecha está escrito por John Hennessy y David Patterson, los dos coautores eh, de estos desarrollos. Son libros muy valiosos, muy interesantes, y esta gente, Hennessy y Patterson, es gente muy premiada, muy reconocida en el mundo de la computación, en las ciencias de la computación. Y el libro de la izquierda es un libro muy lindo, escrito por dos autores de apellido Harris. Pros y contras de cada uno. El libro de la izquierda es un libro escrito y pensado para un primer año, para un segundo año. O sea, es accesible. ¿Qué tiene en contra? Que está escrito en inglés y no tenemos traducción disponible. ¿Qué tiene el libro de la derecha? Que está escrito en castellano, pero
está pensado más para un tercer año, ¿sí? O un segundo cuatrimestre de un segundo año, ya cuando tienen un poquitito más de recorrido en la carrera de informática, de ingeniería de sistemas. Los dos son muy buenos y también si quieren leerlo en el libro de Hennessy y Patterson, la parte que nosotros vemos es uno de los capítulos de más bien de la primera parte. En el programa de la asignatura está especificado qué capítulo específico recomendamos leer de esta bibliografía. Y bueno, con esto terminamos la tercera parte, donde vemos un poco esta diferencia de arquitecturas RISC y CISC, donde nosotros nos decantamos para nuestro estudio en las ideas RISC. Son las ideas modernas y más interesantes en comparación con CISC y que se usan en los dispositivos más vendidos con respecto a computadoras, que son la telefonía móvil o los dispositivos móviles. Así que bueno, con esto concluimos la tercera parte y muchas gracias por estar acá.